Abrimos, señoras y señores, la mesa de perspectiva en este miércoles, que es 11 de julio del año 2018. Estamos con Teresa Herrera. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día, Fernando. Sí, tenemos dos. Guillermo. Otra vez. Fernando Esqueriña, buen día. Buen día, ¿cómo está? Fernando Butazzoni, buen día. Buen día. Y Guillermo Fossati. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo me río porque cuando ayer en el mail puse... ¿Qué mail? Hola, el mail que intercambiamos antes sobre los temas para hoy. Sobre los temas para hoy. Entonces, y nuestra productora se llama Fernanda. Sí. Entonces era, hola Fernanda, Fernando, Guillermo. Lo único que salía del esquema era Guillermo. Bueno, acá tenemos a Fernando B y Fernando S. Exactamente. Así se los designa en ese intercambio. Exactamente. Vamos al primer tema. El expresidente José Mujica convocó ayer a la prensa para terminar, según dijo, con las especulaciones a propósito de cuál será su papel en las próximas elecciones. No voy a ser candidato, y lo quiero dejar claro. Mujica realizó esta puntualización luego de que la semana pasada su sector, el Movimiento de Participación Popular, le pidiera que volviera a pensar sobre esa posibilidad de postularse, y él contestó que sí, que lo haría. En esta conferencia de prensa de ayer, Mujica también dijo que, pese a su posición personal favorable, no podrá apoyar la eventual precandidatura de Danilo Astori. Mi respeto hacia un compañero que no lo puedo acompañar, obviamente por razones orgánicas de mi sector. Pero eso no quiere decir que yo no le reconozca públicamente los méritos y el peso que tiene su trayectoria dentro del frente. ¿Tú? ¿Vas tú primero, Teresa? Sí, yo en realidad, Mujica, para usar un lenguaje que él usaría, diría, qué hombre vericuetudo. Vericuetudo. Sí. Al mejor estilo don Verídico, ¿no? Pero realmente. A ver, sí es cierto que no quiere ser candidato. ¿Por qué no lo dijo derecho viejo cuando se lo plantearon ahora en la reunión del MPP? Bueno, que él lo ha dicho varias veces. El día ese, el jueves pasado, que fue cuando lo entrevisté acá en la mañana temprano, lo remarcó más de una vez, porque yo incluso le insistí, le pedí que eso quedara bien claro. Le volviste a preguntar y dijo, no voy a ser candidato, claro, ya está a punto. Claro. Pero en la misma tarde, bueno, en el medio estuvo la reunión con Astori, ¿no? Sí. Pero en la tarde se reunió con el MPP y... Dejó la puerta abierta. Salieron Yamandu Orsi y Aníbal Pereira a hablar con la prensa diciendo que le habían pedido que reconsiderara, que lo siguiera pensando, y que le había dicho que sí, que efectivamente lo iba a seguir pensando. Bueno, a ver, por eso dije que hombre vericuetudo, porque en realidad yo a Mujica me lo imagino como una especie de abuelito, pero que teje macramé, ¿no? Es decir, que hace toda esta cosa, ¿verdad? Entonces, y sobre todo me preocupa, porque no voy a hacer nombres, pero voy a decir que varios de los nombres que él maneja merecen mi respeto, sobre todo mi sentimiento de que hay que dar oportunidad a nueva gente, y a gente inteligente, a gente capaz, y me preocupa porque él normalmente cuando señala algún nombre lo señala para quemarlo. Entonces, en realidad, eso... Realmente no sé, me gustaría que estuviéramos pensando en cosas distintas más allá que la danza de nombres. Me gustaría que estuviéramos pensando en cómo el país se va a insertar en un mundo que cambia velozmente todos los días. ¿Cómo nos vamos a insertar en un entorno, complicado como el que tenemos en la región y en el barrio, básicamente, más que en la región? Me gustaría que estuviéramos con la mira un poquito más alta y no esta danza de nombres que, insisto, muchas veces Mujica al margen o lo que sea, termina quemando gente en lugar de estar pensando qué hacemos con los problemas del empleo, en lugar de estar pensando qué hacemos con esto. Es decir, el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Incluso yo a veces cuando veo que discuten sobre lo que pasó hace 10 años, siento que es una discusión viejísima. Guillermo. Claro, es decir, tratando de engancharme con lo que Teresa venía sosteniendo, el punto está en cuáles son los determinantes que explican la conducta del votante, es decir, del elector. Es decir, qué criterios utiliza, y en realidad predominan los emocionales sobre los racionales. Es decir, importa mucho más la capacidad de generar entusiasmo
que los contenidos programáticos, ya que tú estabas hablando de contenidos programáticos. Desde la perspectiva académica, desde la perspectiva, digamos, de lo deseable, uno puede decir, bueno, ¿qué tal si entramos en los temas de fondo y hablamos en serio de los temas de fondo? Pero es interesante mirar este otro aspecto que pasa por una variable completamente distinta, que es de índole afectiva emocional. Es decir, Mujica, por ejemplo, en la pretensión de poder ser candidato, Mujica tiene el antecedente de un muy mal gobierno. Para lo cual, en cierta medida, podría uno pensar, con el porcentaje de adhesión que tiene, que evidentemente hay otros aspectos que son los que juegan en el electorado cuando está pensando en la persona a la cual le daría el voto, y que no son los antecedentes de haber sido una persona que desde el Ejecutivo actuó procurando un buen gobierno y demás. Es más un líder de masas que un gobernante en posición ejecutiva que está en condición de llevar adelante un gobierno. Ese es un aspecto que me parece que es muy importante tenerlo presente, porque los partidos no pueden, obviamente, ignorar, tienen que dedicarle todo el tiempo a la parte programática y tienen que estar planteando estos temas con total firmeza y solidez técnica. Pero la verdad que lo que explica el voto pasa por otro lado. Bueno, primero digo, yo creo que en el caso del Frente Amplio hay un trabajo programático muy importante, hay una comisión de programa que tiene sus autoridades y que tiene está estructurada y funcionando desde hace prácticamente un año. Obviamente son esos grupos que no son noticia, porque simplemente es un grupo de gente que se reúne para plasmar en papel directrices generales que son a su vez el resultado de intercambios y de opiniones con los sectores que integran el Frente. Este episodio yo creo que, digamos, está en línea con la frivolidad general con la que se está viviendo la política, no solamente en el Uruguay, pero también en el Uruguay, con la tilinguería que se manejan algunos asuntos, que a mí me preocupa mucho, ¿no? Y no estoy apuntando con el dedo a una persona en particular, ni a Mujica en particular. Creo que en general hay una actitud, yo no sé si es la mala prédica de House of Cards, que ha, digamos, penetrado en el espíritu de los políticos uruguayos, pero a cada paso uno ve esas muestras de tontería, de soncera, que se expresan públicamente además, y que generan, bueno, estupor o por lo menos pérdida de interés. Y lo otro que está señalando esto es un problema real que tiene el Frente. También los tienen en los otros partidos, pero en este caso el Frente es concreto, que es la falta de un candidato cantado, claro. Es decir, un candidato que tenga el liderazgo natural, el carisma necesario, la ascendencia sobre los sectores, y que tenga la experiencia, la trayectoria y a su vez los requerimientos del marketing, como decía Guillermo, que permitan los elementos emocionales que permitan decir, bueno, este tiene que ser el candidato. Ese es un problema que tiene el Frente. Sí, pero fíjate que la discusión se está dando no en torno a el candidato que el Frente vaya a llevar en las próximas elecciones. Se está dando en realidad en torno a el precandidato que va a competir con Daniel Martínez, ¿no? Sí. Porque todos dan como un hecho que Daniel Martínez va a ser uno de los nombres. Mujica, de hecho, lo considera así, bueno, Astori también, muchos lo consideran así. Entonces, bueno, ¿cuál es el otro nombre o uno de los otros nombres? Y es ahí que viene esa danza de nombres. Pero también está el otro aspecto, que cuando Mujica dice, y yo estoy pensando que debería ser un cura con capacidad para predicar, es decir, como para que yo estoy buscando un independiente que tenga mucho de cura y con capacidad para predicar. Está mostrando lo que yo señalaba recién con respecto al emocional, es decir, que tenga una llegada distinta a la gente, cuando digo a la gente me refiero al colectivo. Que sea un pichón de él, porque él es un cura que predica. Es un error. Exactamente. Es un grave error, Guillermo. Estoy de acuerdo. Yo creo que un predicador cumple determinadas funciones, un gobernante cumple otras. Pero es un error. Estoy completamente de acuerdo. Sí, claro. Pero, a ver, estamos en eso, ¿no? Porque ¿por dónde empieza esta discusión? Por Claro, lo menos pero en estos días. Empieza por Astori. Claro. Astori,
que dice, Yo voy a ver si... yo todavía quiero ser Claro. precandidato. O sea, Astori está considerando si va a competir con Martínez. Está orejeando. Está hablando de eso, de ir a competir con Martínez. Y para tomar la decisión, lo primero que hace es consultar a Mujica. Sin el apoyo de Mujica no voy a ningún lado. Si el MPP no me apoya, no voy a ningún lado. Dice Astori, y por eso se reúne con él. Bueno, pero Y Astori- aclaremos que Astori no va a ningún lado sin el apoyo de Mujica y del MPP, porque él ya sabe que hay otros sectores que decididamente no lo apoyan. Ahí está, ahí está. Astori no es un nombre de enorme consenso en el Frente Exactamente. Amplio. Pero bueno, Y es lo contrario a predicador. Si lo apoya el MPP, que quizás podía apoyarlo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que fue la fórmula presidencial, ¿no? Aquella fórmula presidencial anterior, la fórmula Mujica con Astori. Astori como vice, bueno. Si el MPP lo apoyaba y el Frente Libre Sereno lo apoyaba, bueno, aparecía ya en el escenario para combatir con el MPP mejor parado. El MPP le dice que no, porque viste que Mujica dice, yo lo apoyaría, pero el MPP no me lo Con lleva. lo cual La ya barra, está la barra no lo lleva, Ya ¿no? está comunicando que el MPP no va a apoyar. Entonces, esto. y dice Mujica, me parece que lo que hay que buscar es un Frente Amplista independiente que justamente reúna apoyos, simpatías de varios sectores dentro del frente, ¿no? Otro. Y ahí empieza la lista, ¿no? Yo tengo un matiz con ese razonamiento. Yo creo que lo de Astori, esa solicitud de entrevista fue deliberada, es decir, quiso desencadenar o provocar la conferencia de prensa de Mujica diciendo que no va a ser candidato, para así resolver definitivamente apoyar a Martínez. Yo no creo que en la cabeza del ministro de Economía, porque él sabe su popularidad cuál es, él sabe qué sectores lo apoyan y qué sectores nunca lo van a apoyar. El solo hecho de suponer que Astori realmente creía que el MPP lo iba a apoyar sería, digamos, descreer de la inteligencia de Astori, que es un hombre inteligente. Pasa Entonces, que Mujica le había hecho algún comentario favorable, ¿no? lo que pasa es que Mujica tiene un Públicamente. problema. Tiene el problema que cuando le pidió a Astori que lo acompañara en la candidatura, le dijo que sí. Hay un tema de lealtades y de reciprocidad elemental que yo creo que Mujica tiene que respetar, pero yo tampoco creo que Mujica sea muy partidario de Astori. Ni siquiera creo que si compiten lo fuese a apoyar. Entonces yo creo a Astori. Creo que logró un objetivo político, se sacó y se va a sacar de arriba un problema porque no lo apoyan y además Mujica no es candidato. Quiere decir que todos los factores que podrían llevarlo a ser candidato desaparecieron. Y queda lo de Daniel Martínez, que es indiscutido, está instalada, como bien decía Emiliano, su candidatura. Y ahí aparece el problema del MPP. ¿Cuál es el problema del MPP? Yo no creo que pueda superar a Daniel Martínez, porque las encuestas así lo marcan, porque además basta con que Daniel Martínez haga muy poquitito en la Intendencia para resaltar, porque no nos olvidemos que venimos de la administración de Ehrlich, que venimos de la administración de Ana Olivera, en fin, venimos de la catástrofe, ¿no? Entonces, por ahora lo que más está haciendo es recaudar. Está bien, pero con muy poquito yo creo que le queda tiempo para decir, bueno, no, hizo una gran gestión, en fin. Cosa que además, como el Frente Amplio es muy dogmático y muy fanático de no razonar y de apoyar a sus leales, lo va a hacer. Entonces, ¿cuál es el problema del MPP? Que no tiene vice para Daniel Martínez. ¿Por qué? Porque la posible vice, que es Carolina Cosa, es una persona que no está vista en el Parlamento como alguien de diálogo. Y si el Frente Amplio accediera nuevamente al poder, obtuviera nuevamente las elecciones, tendría la dificultad de no tener mayoría parlamentaria. Todos pensamos que difícilmente se repite una vez más la mayoría parlamentaria del Frente, con lo cual el vicepresidente se transforma en un elemento esencial de articulación. Carolina Cose, es notorio, no es una persona, por lo menos, que sea vista por los legisladores como una persona de diálogo, todo lo contrario. ¿Quién es la persona de diálogo que podría acompañar una vicepresidencia de cualquier candidato? Mónica Xavier. Pero ¿qué ocurre? Como Daniel Martínez es socialista y Mónica Xavier también, jaque mate. No puede ser
no puede ser ella. Entonces, ¿quién podría ser? Lucía Topolansky, la vice de Daniel Martínez. Y ahí empieza una danza de problemas, porque un candidato a vicepresidente sería Orsi, por ejemplo, en ese contexto con tanta popularidad. Pero son dos hombres, y como ahora No, la fórmula van a poner. políticamente correcto es que sea una mujer, es bien difícil. Digo, por acá me quedo y tengo alguna otra cosa Yo para creo decir, que pero- a Fernando habría que mandarle una comisión para diseñar la No, fórmula. pero ¿no? Porque- la política se maneja en estos términos. Sí, porque no, yo lo sé, más sí, allá sí. de lo ideológico, es notorio que uno tiene que decir, bueno, tomo tal decisión y después qué. Sí. Y después, si la vicepresidenta es Cose, la fórmula puede ser fenómena para el frente, pero ¿qué va a hacer Carolina Cose presidiendo la Asamblea General Pero- y tratando de negociar con la oposición? Pero Muy poco, me parece. interesante lo que dijo Fernando, pero estás dando un salto doble. Sí, me por parece. supuesto, dando por Claro. supuesto muchas cosas. Claro, porque ya bueno, pensaste, sí, de eso se ya trata. pasaste a hablar de la fórmula. Y acá lo que se está definiendo es quién compite con Daniel Martínez en la interna. Claro. El que compite con Daniel Martínez y pierde pasa a integrar la fórmula, no necesariamente. El MPP no sin Mujica, necesariamente. sin Mujica, que me disculpe el MPP. Acá se está sin buscando- Mujica no existe el MPP. Acá se está buscando el que va a competir o la que va a competir con Daniel Martínez y eventualmente Sí. con alguno más, ¿no? Porque me cuesta pensar que haya dos nada más. En ese sentido, No, ellos consideran que la competencia es buena que para hay el dos frente. cosas que quiero. Una, que hay comisión de programa en el frente. Me pregunto, tú decís, están a la interna, capaz que sabes más que yo, pero me pregunto si realmente están debatiendo estos problemas que yo planteaba al principio. Es decir, si están haciendo realmente prospectiva, si están viendo realmente... Porque, insisto, vivimos en un momento de la historia único, donde... Claro, alguien me puede decir todos los momentos de la historia son únicos, no, pero la rapidez de los cambios que tiene esta etapa del mundo, todo el tema económico, todo el tema de la tecnología, todo el tema de las comunicaciones, los cambios en el mercado del empleo, todas esas cosas me parece, yo por lo menos no las veo en la mesa de discusión, porque aunque esté recoletamente la comisión de programa del Frente planteando esas cosas, debería estar haciendo consultas, debería, no sé, tener una actitud un poquito más proactiva que reunirse en torno a una mesa a discutir no sabemos qué. Y la otra cosa, con respecto, quiero contestar también, yo no estoy tan segura que en el mundo de hoy sea tan válido eso de que la gente no vota programas. No por programas en términos teóricos, que la gente no vota en base a problemas. Por ejemplo, el famoso tema de la seguridad. Durante muchos años se dijo la seguridad no mueve la aguja. Yo no estoy tan segura de que en esta etapa la seguridad no mueva la pero aguja. hay una Bueno, pero distancia, mirá, Teresa, hay una que- distancia Pero- entre el titular, la inseguridad y el contenido Bueno, pero el programático. contenido, pero no estoy tan segura de que los contenidos programáticos, por lo menos en algunos sectores de la población, sobre todo aquellos sectores que en definitiva son los que definen los votos, no exista. Y la última acotación que quiero hacer, que la vengo haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Y esto me recuerda a cuando la elección de Trump, que finalmente tuve razón. ¿Estamos tan seguros de que Mujica no va a comparecer? Él convocó una conferencia de prensa No, pero ayer. ¿puedo hacer otra Yo sé pregunta? yo sé, y entre los periodistas también existe, yo sé que hay un gran escepticismo con respecto a las afirmaciones tajantes de Mujica, yo sé, y en especial con respecto a esta, de si va a ser o no candidato. Pero ayer dio este paso Sí. llamativo, ¿no? Pero Convocó una conferencia de prensa para Ayer- poner... bueno, pero el yo hago tema. otra Ayer pregunta fue un mal en esa momento línea. para los partidos de Definitivamente la no una- oposición. ¿Eh? Pero Cuando ese comunicado de Mujica fue un mal momento permitime- para los partidos de la oposición, porque ojalá Mujica fuese el candidato. Yo creo que Mujica va a la lona, muere en las elecciones y pretende Pero estar. yo voy- Bueno, otra ¿vieron pregunta. la encuesta de Radar? A continuación. Es una encuesta, de acuerdo, pero Sí. tuvo números muy impactantes el trabajo de Radar a propósito de Sí, cómo se ve a sí. los distintos precandidatos posibles entre los simpatizantes del Frente Amplio, ¿no? Entre los que votarían en la próxima elección interna dentro del La oficialismo. pregunta mía no era tanto como la casa de Teresa. ¿Ustedes están convencidos que Mujica no se va a presentar? Yo la pregunta que hago es, supongamos que Mujica finalmente se presenta, ¿sería condenado por la sociedad Mujica por haber cambiado de opinión? No. Yo creo que no. No, Sí, claro. Y eso él lo sabe y por eso va y viene. Pero yo comprendo que hacer una conferencia de prensa y además hacerla en el Senado, yo creo que lleva a pensar que es... Pero si no sos consciente de las debilidades que tú mismo fuiste mostrando, porque cuando tú entras en la arena, cuando entras a ser actor directo,
él fue presidente de la República, y pasó por un gobierno y dejó un gobierno. Eso dejó una huella, es decir, el Frente Amplio no tiene mucho margen. Si pierde una serie de puntitos porcentuales, marchó a la lona, perdió las elecciones. Por lo tanto, ¿cuál es el target fundamental del electorado frente amplista? No es el Frente Amplista que va a votar el Frente Amplio porque va a votar el Frente Amplio. Es ese porcentaje que votó al Frente Amplio, pero que es móvil. Pero curiosamente, dentro del Frente Amplio, o dentro de los votantes frente amplistas de las próximas internas, la encuesta de Radar dice que Mujica no gana. Es curioso, ¿no? Sí. Porque daba muchos como un hecho que si se presentaba la interna la ganaba. La encuesta de Radar da Daniel Martínez 42%, Yamandu Orsi 16%, José Mujica 14%, recién ahí, tercero, digamos. Igual que Carolina Cose, con 14%. Y Astori, bueno, mucho más abajo, 5%, igual que Mario Vergara. Yo tengo una cantidad de observaciones con respecto a la metodología de esa encuesta. Ahora en todo caso lo vemos, pero ese es el número, o esos son los números que aparecieron esta semana. Digamos, de lo que dijo Mujica ayer, hay un elemento que a mí me parece que es interesante, tal vez el más interesante de todo. Al margen de la metáfora del cura que predica, yo creo que sí, que efectivamente el Frente Amplio debería buscar un candidato que fuera un Frente Amplista independiente, que tuviera, digamos, las condiciones como para poder presentarse en la interna, la precandidatura, ¿no? Me parece que es un camino razonable, inteligente, que políticamente puede ser una operación muy impactante, depende de quién sea ese candidato, ese precandidato, y creo que la retirada, digamos, más o menos clara o más o menos forzada, tanto de Astori como de Mujica, de la carrera hacia las precandidaturas, dejaría el terreno más claro para que ese pingo, digamos, que no está en ningún estudio, aparezca en la carrera, ¿no? Con Daniel Martínez. Ahora, hay un elemento que para mí... Estás pensando en algún nombre, me parece, ¿eh? Estás pensando, sí. Yo digo, hay un elemento determinante. El Frente Amplio, no nos olvidemos, está en el poder. Entonces, cuando uno habla de candidato independiente, es para el lirismo de un partido que está en la oposición. Pero cuando lo que está en juego, perdóname, lo que está en juego es el poder. No estoy de acuerdo contigo. Y lo que está en juego es la estructura de cargos del poder y la participación de cada sector en esa estructura. No podemos pensar en esto, digamos, olvidándonos de lo que escribía Maquiavelo allá por el 1500 y poco. Porque el ser humano es así. Tú pensás que la estructura, desmantelar una estructura de ONGs, del MIDES, de tantos sectores, es tan simple cuando hay militantes que están en esos cargos. Fernando, ayer querido, lo decía Valenti en un reportaje de la Sillontocracia. Yo creo que vos estás haciendo una lectura colorada de la situación. No, es decir, claro, pero es del poder. No, ese es el error. Yo creo que pero vos pensás que son carmelitas descalzas todos los que ven peligrar su posición de poder en el Estado. Yo no creo. A ver, yo creo que sí, que lo que vos decís es un fenómeno existente. Justamente creo que luchar contra ese fenómeno, que me parece que es importante, y ser exitoso en esa lucha es decisivo, tiene muchas más chances alguien que venga de afuera, un paracaidista que caiga en el medio de la cancha. No va a poder gobernar, bueno, está veamos. En el poder y hay mucha puja y mucha ideología metida ahí adentro. Y a propósito de ese nombre, ¿no? A propósito de ese independiente que podría lograr un acuerdo amplio dentro del Frente Amplio, eventualmente para competir con Daniel Martínez, hay dos categorías posibles, ¿no? Una es un independiente que ya está en la política, y han circulado varios nombres de ese estilo, y después está el otro nivel, que es el de un independiente que no esté en la política, que sea frentista, un outsider. ¿Cómo lo definiría Tabaré Vázquez? ¿Era outsider? Cuando entró a la cancha, cuando arrancó, sí. Cuando entró a la cancha, sí era. Candidato a intendente. Sí. Podría eventualmente irse en busca de un nombre de ese otro estilo, ¿no? De los mensajes de los oyentes, elijo que llegó casi al comienzo de la conversación, dice, no, paren. Antes de hablar de danza de nombres para candidaturas y campañas electorales, como uruguayos de bien, deberíamos exigir que se hablara de la financiación de campañas y partidos políticos. De acuerdo. No tendríamos que permitir el ingreso al circo sin pagar las entradas. Personalmente me niego a barrer bajo la alfombra sabiendo que se van a cometer ilícitos, dice. Si no es así, después no nos quejemos. Quizás esto que plantea Ricardo con su mensaje desde la audiencia estuvo ya en algunas de las consideraciones de ustedes. En la hipótesis de ese candidato independiente, ¿no?
o mejor dicho, primero un precandidato que después ganara la interna y fuera el candidato del Frente Amplio, ¿cómo manejaría justamente los asuntos del poder adentro del oficialismo? ¿Cómo lograría consenso con Casa Grande, el Partido Comunista, la 711, y al mismo tiempo con el Partido Socialista y el Frente Liber Sereñi? ¿Qué estoy diciendo? Algo de eso aludía Acá si no le metés los votos y la fuerza para adelante, estando un partido en el poder, tiene que tener fuerza el presidente. Hay que poner habilidosos adelante. No, pero esa era otra época. Si no, es muy difícil. ¿Sabés Cuál es? ¿Sabés cómo se explica eso? Si ese candidato realmente es un buen candidato, pero despierta entusiasmo, la gente es la que lo va a terminar por colocar una posición muy alta y eso le da poder para manejar los controles en la interna. ¿Qué de una gente? manera ¿Los comités de base del la frente gente, que están gobernados por las el encuestas Partido de opinión Comunista? pública? Las el encuestas de opinión pública, No, si no te empiezan a existe. decir, Mirá ahora empiezan el a problema mostrar cuál con es. entusiasmo. Damos el tema por suficientemente discutido por hoy.